el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, nuevamente con vosotros para volver a tratar otro tema de la Biblia. Y en este caso, dada la circunstancia del tiempo en que estamos viviendo, pues vamos a hablar sobre la pasión de Jesús. Ya hablamos de la Cuaresma, estamos todavía en la Cuaresma, pero como ya se aproxima la Semana Santa, pues vamos a hablar sobre la pasión de Jesús. ¿Cuánto le costó a Jesús convencer a sus discípulos de que el reino que predicaba no era un reino como los de la tierra? Ellos pensaban estar más o menos como de ministros aquí en la tierra. Y no pensaban ni se imaginaban lo que tenía que pasar Jesucristo. Porque tenía que pasar por una pasión de crucifixión entre ladrones, después de pasar una pasión atroz. Jesús, como no quería espantarlos y que se asustaran si le hablaba claramente de estas cosas al principio, fue diciéndoselo poco a poco, advirtiéndoles que durante su vida pública iba a estar pendiente de esta pasión. Y lo vemos que desde el comienzo Jesucristo, nada más de empezar, lo hizo de varias maneras. Por ejemplo, en su bautismo, ahí tenéis el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les sería fácil recordar al Cordero degollado de la primera Pascua. La profecía de Isaías del siervo de Yahvé, conducido como oveja al matadero, inmolado por los pecados de los hombres. Cuando se comparó Jesús con la serpiente de bronce, que alzada en el desierto, el que la miraba quedaba limpio. Él dijo: cuando sea alzado, atraeré a todos hacia mí. Pues a pesar de todos estos anuncios y muchos más que fueron dándoles, sobre todo cuando se aproximaba su hora, sus discípulos no se enteraron. Repasemos un poco la historia. Primero, conviene que hablemos de dos palabras, que aunque conocidas, puede se nos escape su significado. Justificación. La justificación es un hecho de la justicia de Dios. Es decir, Dios declara al pecador legalmente justo, porque su Hijo, Jesucristo, cargó con el castigo y lo pagó por completo. ¿Veis? Es Cristo el que ha pagado por nuestros pecados. O sea, que el amor de Dios no está en haber dejado impune los pecados de los hombres. Que no caemos en esta cuenta, que no, sino que Dios los transfirió y castigó en la persona de su Hijo. Conviene que quede claro esto. Otra palabra, redención. Esta palabra parece más conocida. Es la obra de la salvación humana realizada por Jesucristo. Pero fijémonos en su significado primero. Es liberación, a base de pagar el conveniente precio o rescate.
Y si nos fijamos, esa es la idea que nos da Pablo en todas sus cartas, ya que Pablo no se conforma con decir que Jesús nos libró del pecado, sino que en sus cartas habla del precio de la redención. Y así, en la primera carta a los Corintios dice: habéis sido comprados a buen precio. Y en la carta a los Efesios: por la sangre de Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia. Pero podemos pensar, ¿por qué fue necesaria esa redención? Cuando Dios crea al hombre, lo crea en un estado de felicidad total. No nos lo podemos imaginar nosotros, ¿verdad? Que estamos enfrascados en este mundo con todos los problemas que hay a causa del pecado. Les dio los dones preternaturales: no sufrir, no morir. ¿Se puede pedir más? Es decir, Dios crea al hombre para la vida, no lo crea para la muerte. Pero el hombre, engañado por la serpiente, el diablo, pretende ser como Dios. Es el pecado de nuestros primeros padres. Pero si nos fijamos, es el pecado de todos los tiempos. Y ahora también. Ahora se nota más. Pues en muchos aspectos queremos ser como Dios. Queremos decidir sobre el bien y el mal. De esta manera, el hombre engañado por la serpiente, que es el diablo, se separó de Dios. Quiso ser independiente, independiente. Y claro, las consecuencias las sufre el hombre por haberse separado de Dios. El hombre queda bajo el dominio del pecado, pero Dios sigue siendo Dios y Padre. Y después de la transgresión de Adán, Dios prometió una redención, un Salvador. Nos lo cuenta en el protoevangelio Génesis 3:15. ¿Y cómo va a llevar a cabo esa redención? Como el pecado había sido contra un ser infinito, que es Dios, la reparación no la podía hacer un ser finito como es el hombre. No puede alcanzarlo. No puede soportarlo. No puede realizarlo, es imposible. Y el haber dado Dios libertad al hombre, no podía forzar esa libertad, uniéndolo a él sin su consentimiento. Pues si lo hubiera hecho, no hubiera respetado esa libertad. ¿Y cuál era la solución? Pues que Dios se hiciera hombre, y así, como hombre, quiera llevar a cabo la redención, y como Dios pueda llevar a cabo la redención. Y de esta manera, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, se hace hombre, nace de la Virgen María y realiza los planes de Dios. Y al llegar la plenitud de los tiempos, sucede algo trascendente: la encarnación del Hijo de Dios.
Dios envía a su propio Hijo, nacido de mujer, en carne igual que la nuestra, pero no dominada por el pecado. Prueba inequívoca de que el pecado perdía su universal predominio. Y es que esta derrota del pecado en la carne de Cristo, al venir al mundo, es como un fruto anticipado de su pasión y muerte. Y es donde se consuma la obra redentora. Y tenemos enseguida los frutos de esa redención. Fijaros, Jesús había dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Y así, Jesús fue el primer grano de trigo muerto y enterrado en el sepulcro, que fructificó en infinitas espigas, de la que todos nosotros, los cristianos, somos granos. Y estamos llamados también a pasar a través de la muerte, que es inevitable, de una vida fecunda a una gloria perdurable. Esta es la primera parte de la pasión. Aquí lo dejamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que continuaremos hablando de la pasión y del Domingo de Ramos, para que veáis el contraste de esos dos momentos. Pues que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.